Génesis capítulo 35, versículo 1 al verso 7. Vamos a mirar y vamos a meditar en la hermosa palabra de Dios. Vale la pena aprenderla. Todos a una sola voz, perdón. ¿Qué dice? Y dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí. Y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiad y mudad vuestros vestidos, y levantándonos subamos a Betel y haré allí un altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem, y salieron. Y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que habían en su alrededor, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en la tierra de Canaán, esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba, y edificó allí un altar y llamó el nombre del lugar Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Amén. Digamos amén. Gloria al Señor. Bueno, quiero entonces en esta mañana hablar un pensamiento muy significativo. Familias en medio de la crisis. Familias en medio de la crisis. ¿Hemos pasado por crisis nosotros? ¿Alguno de ustedes ha tenido una crisis familiar algún momento de su vida? ¿Han habido dificultades? Los matrimonios duraderos son los matrimonios que han pasado por el fuego y el proceso y se han mantenido ahí. Hay muchos hogares, muchas familias hoy distorsionadas, familias disfuncionales, familias que están al borde de la separación, del alejamiento, del rencor, del dolor, de la desdicha, familias destruidas. En el mundo abundan las familias destruidas y los hogares acabados. Pero en Dios hemos aprendido a construir matrimonios sólidos, familias especiales. Y yo quiero que entendamos que este caso de lo que ahora aquí mencionamos es que Jacob estaba pasando por una crisis. Y quisiera que entendiéramos que hay varios tipos de crisis. Les voy a mencionar 5. Hay diferentes tipos de crisis. 1, crisis económica. Hay situaciones económicas en la familia duras. 2, crisis emocional, de emociones difíciles. 3, crisis de salud. 4, crisis de temor, de miedo. Familias que tienen que dejar todo y salir a huir por miedo, por temor. 5, crisis de pecado. En algunos hogares hay pecado. Y ese pecado está en los hijos, en el esposo, ¿ya? En la familia. Y ese tipo de crisis afectan la estabilidad familiar. Así que yo quiero que entendamos un poquito sobre el caso de Jacob. Porque Jacob, que también es conocido como Israel, Jacob tenía una familia. Era padre de 12 hijos. Así que tenía una familia grande. Y si a veces uno batalla con uno, ahora imaginémonos con 12. ¿Ya? Hay hogares que son difíciles la situación porque tienen 2 o 3 hijos y están luchando.
porque uno de los tres está rebelde. Pero Jacob tenía 12 hijos. Y entre ellos habían esposas, habían nietos. Así que usted se va a imaginar de una familia grande. Pero Jacob orando, Dios le apareció en una visión y le habló diciendo: vete a Betel y hazme allí un altar en el lugar donde te aparecí. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas del presente, aquel día cuando yo te hablé, te mostré mi gloria? A ese mismo lugar quiero que vuelvas. Y entonces Jacob hizo algo. Dijo: bueno, toda la familia, mis hijos, mis nietos, mis nueras, toda la familia, quiero que se quiten los aretes. Y entonces se quitaron los zarcillos. Y dijo: los que tengan dioses, que no sea el Dios del cielo, todos esos dioses nos vamos a quitar. Porque creo que ahora vamos a entregarle la vida a Dios. Y vamos a depender del Dios soberano. Ya no vamos a creer en este tipo y esta forma. No vamos a vivir a la manera nuestra, ni vamos a depender de un Dios pagano. Vamos a depender del Dios que me apareció a mí en Betel. Así que le entregaron los dioses, dicen los textos que leímos. Y le entregaron los zarcillos. Y él los escondió debajo de la tierra, junto a un árbol en Siquén. Ahí hizo un hoyo y enterró los dioses y enterró los zarcillos de toda su familia. Y los despojó de ese tipo de vanidad y los despojó de las creencias cerradas para que aprendieran a depender de Dios. ¿Y cuál era el temor de Jacob? Porque Jacob había presentado ante Dios una súplica por su familia, por su casa. Resulta que sus hijos habían hecho algo despreciable delante de los pueblos vecinos. Resulta que Jacob llegó a Siquén y, como toda persona nueva, quiere descubrir qué hay en esa ciudad. Así que él tenía una hija, una señorita, una jovencita, Dina. Ella salió a mirar las muchachas de la ciudad en el lugar donde se encontraban. Y la miró Siquén, hijo de Hamor. Y la miró atractiva. Porque si hay algo que es atractivo, son las muchachas cristianas. Si hay algo que es atractivo, son las mujeres cristianas. Allá afuera, aunque usted no crea, todo el mundo le mira. Porque hay una gracia de Dios en la vida de cada una de ustedes, hermanas. Fueron cubiertas con la gracia de Dios. Así que Siquén de alguna manera se sintió atraído por la joven y la forzó y se llegó a ella. Cuando los hermanos de Dina supieron eso, se llenaron de mucha ira y de sed de venganza. Sin embargo, el muchacho vino a casa de Jacob. Él y su padre vinieron a pedir la mano de la muchacha. Es decir, vamos a arreglar el problema. Ella me gusta, yo sí quiero casarme con ella. Pero acuérdense que lo que había pasado anterior ya era una deshonra, mayormente en el tiempo de su cultura. Ellos trajeron a Jacob. Resulta que hicieron un convenio. Porque todo hombre de Dios y toda mujer de Dios y toda familia de Dios tiene unas normativas apegadas a su fe. Así que Dios había dado mandamiento a Abraham diciendo: todo hombre debe ser circuncidado para pertenecer al pueblo de la promesa. Así que se circuncidaban. Y Jacob dijo a Hamor y a Siquén:
para que puedas hacer parentela con nosotros y familia y te demos nuestra hija por esposa a tu hijo, ustedes y su pueblo deben de circuncidarse. Entonces resulta que el muchacho quiso apegarse a la familia de Jacob. Es que yo sí quiero que entiendan, las familias nuestras son especiales. Dígale que está a su lado, tienes una familia especial. Hombre, las familias cristianas son muy especiales. Y el diablo las envidia. Y el mundo las envidia. Y a veces los que no nos damos cuenta somos nosotros. De lo especial que es mi casa. De lo especial que es mi esposa. De lo especial que son mis hijos. De lo especial que es mi familia. Amén, hermanos. Y en vez de ver lo que yo tengo, me quedo a mirar lo que tiene otro. Y ahí hay un problema, porque lo que tenemos nosotros es lo mejor. Amén. Entonces, Hamor quiso pagar el precio, y Siquén, por la muchacha. Así que todos los de su familia y toda su tierra, porque él era el rey de Siquén. Así se llamaba la ciudad. Siquén como su hijo. Entonces, él quiso hacer parentela con la familia de Jacob. Y es que resulta que la familia de Jacob era influyente. Jacob era un príncipe. Era el padre de toda esa familia. Daba una multitud de gente con él. Sus hijos, sus nueras. Andaban sus nietos y todos los criados que tenía. Así que era bastante. Las riquezas y las posesiones que había logrado adquirir. Era don Jacob. Y qué bonito, ¿verdad? Ser yerno de don Jacob. ¿Ah? ¿Cómo la ven? Qué bonito. Pero resulta que los hermanos de Dina estaban tramando tras las espaldas de su padre una venganza. Hicieron el convenio. Los hombres de Siquén, todos se circuncidaron. No sé si entienden qué es la circuncisión. Pero la circuncisión es que le quitan el glande del pene del varón. Se corta eso con un cuchillo bien afilado. Y entonces el hombre queda herido. Queda sin poderse movilizar. Porque una herida en esa parte ahí es muy delicada. Así que ellos estaban en la etapa de recuperación. 3 días después de haber sido circuncidados, vinieron los hijos de Jacob, 3 de ellos, a invadir la ciudad. E encontraron a todos los hombres heridos, sin poder caminar. Y los mataron a filo de espada a toda la ciudad. Así que si usted se da cuenta, hicieron un desastre. Mataron a todos los hombres a filo de espada. Cuando Jacob escuchó esto, se agarró la cabeza y dijo: ¿qué cosa han hecho ustedes, hombre? Jacob ya era un anciano, ya era un hombre mayor. Ya tenía sus años. ¿Qué han hecho? Me han vuelto un hombre vil. Porque ya no se dice Julano y Julano, sino que dice los hijos de Jacob. Aquí no se dice el hermano Carlos Daniel o el hermano David, aquí dice los hijos del pastor. O la hija de la hermana Julana. ¿Me está entendiendo? O la esposa del hermano Julano. O el esposo de la hermana Julana. Porque aquí no es una persona apartada de los demás. Aquí somos una familia. Y lo que le pasa a uno involucra a toda la familia. Así que Jacob tuvo miedo, tuvo temor, porque dijo: los pueblos vecinos, las ciudades vecinas se van a unir y se van a levantar contra mí por la barbarie que han hecho mis hijos. Así que de seguro me van a atacar en cualquier momento y van a llegar a matarnos.
Sobre Jacob cayó un terror, un miedo espantoso. Pero él en ese temor y en ese miedo, en ese dolor, en esa situación que sentía por lo que sus hijos habían hecho. Porque es importante entender que cuando un hijo nuestro mata a una persona, se imagina el peso que cae sobre el papá, sobre la mamá. ¿Sí están entendiendo? Y no habían matado a una persona, habían matado todos los hombres de Siquén. Habían mujeres llorando, habían hijos llorando. Y ese lloro se pasó a todas las aldeas. Y en Jacob hay un peso de terror, un gran miedo. Y se vino a la presencia de Dios. Y entonces Dios le habló. Le dice, vete a Betel. Acuérdate el día que me aparecí a ti. Me vas a edificar un altar. Y en ese altar que me vas a edificar, yo voy a otra vez a estar peleando por ti. Y el texto dice que Jacob hizo esto, lo que Dios le había dicho, les quitó las cosas que estorbaban para que Dios se glorificara en favor de ellos. ¿Y qué cosas les estorbaban? Los aretes y los ídolos. Eso dice el texto, porque ustedes lo leyeron. Y se los quitó. Y entonces la presencia de Jehová, el terror, dice el texto, el terror de Dios cayó sobre los pueblos vecinos. Es decir, tuvieron tanto miedo a Jacob que ninguno de los pueblos vecinos tuvo la capacidad de levantarse contra Jacob y contra sus hijos, porque Jehová estaba peleando por ellos. ¿Me están entendiendo? Así que había caído miedo de Dios en esos pueblos. De esa manera vemos entonces una familia con dificultad. Pero de todas maneras es importante entender que a nosotros nos hace falta altar. Amén. Pregúntele que está a su lado cómo está tu altar. Porque cuando hay crisis se necesita altar. Cuando hay problemas en el hogar se necesita altar. Cuando hay escasez económica en tu casa, en tu familia, se necesita un altar. Cuando hay problemas de salud en tu casa, se necesita un altar. Cuando falta la paz en tu familia, se necesita un altar. Cuando la situación es difícil, necesitamos el altar. Porque Dios no le pidió otra cosa a Jacob para bendecirlo. Le pidió, edifícame un altar. ¿Me están entendiendo, hermanos? Y los altares se hacen con ofrenda, con sacrificio, con oración. Allí se viene y se postra y dice, Señor, aquí está mi ofrenda, mi vida te la entrego. Otra vez me rindo a ti. Te coloco la vida de mi esposo, la vida de mis hijos, te coloco mi familia, aún mi vida misma. Señor, si me está faltando algo para que mis hijos puedan conocerte a ti, yo te lo doy. O viceversa. Pero es preciso entender entonces que nos falta altar para nuestras crisis. La crisis que tenía Jacob era una crisis familiar. Tenía temor, tenía miedo. Había pecado en la casa de Jacob. Se necesitaba un altar para acercarse a Dios y por su ayuda y respaldo. Y Dios fue propicio a Jacob. Porque cuando alguien se acerca a Dios, Dios nunca lo rechaza. El problema es que en las crisis nosotros nos quedamos a quejar. En las crisis lo que nosotros nos hacemos es ponernos a pelear. ¿Verdad que así es? ¿Con quién pelea? Pelea con los hijos, pelea con el esposo o viceversa. Pelea con la esposa y con los hijos y se vuelve una guerra a la casa. Cuando la respuesta a esa situación es edificar un altar, es ir a la presencia de Dios, a buscar el respaldo de Dios, la gracia de Dios, la tranquilidad. Porque ¿quién es el que levanta las guerras en los hogares? ¿No es Satanás el inventor de los pleitos y de las guerras y de las discordias? Así que ¿por qué yo le daré lugar al diablo para que afecte mi familia? Afecte mi hogar.
¿No se han dado cuenta que por cosas pequeñas se pelea en la casa? ¿Sí se han dado cuenta? ¿Ya? La esposa pelea con el esposo por nada. Como dice el dicho. Porque sí, porque no. Ahí está, se lo saben. Se lo saben. Entonces, fíjense que es importante que nosotros entendamos que Satanás se va a buscar excusas para afectar nuestra casa, nuestra familia. Pero ustedes como mujeres sabias y ustedes como hombres prudentes, necesitamos asumir la responsabilidad. Porque ¿qué sería de la vida de Jacob? ¿Qué hubiese sido de sus hijos si Jacob no hubiese sido un hombre de Dios? ¿Cómo hubiesen terminado? Pero Jacob de ahí en adelante encauzó a sus hijos y les dijo: el Dios que me apareció en Betel me ha dado estas instrucciones. Así que vamos a arreglar este problema que me han causado. Yo me imagino a Jacob llorando. Me imagino la dificultad que sentía, el peso, el terror. Porque era el padre de familia. Hermano, cuando hay tantos problemas en la casa, ¿sabe dónde llegan los golpes? Al cerebro. Todas las malas dificultades golpean el cerebro. Y claro está, el cerebro de la casa es el esposo. Así es, ¿verdad? Porque es la cabeza. Y cuando faltan cosas en el hogar, sopesan sobre la vida de ese hombre. Porque se considera que es el que debe dar respuesta a todas esas necesidades que hay. No hay comida, hay problemas de salud, no hay dinero, hay dificultades, así que el hombre fue creado para ser un proveedor. Y Dios le ha dado una fortaleza para sobrellevar todas esas dificultades. Jacob cargó con la responsabilidad de sus hijos y se acercó a Dios para suplicar, y Dios le fue propicio. Amén, hermanos. Pero también se requiere en el altar, no solamente hombres, también se ocupan mujeres. Mujeres que sepan pelear por los suyos. Y esto de pelear con los suyos no es pelear con el vecino. Aquí no es pelearse con la vecina. Porque no vas a tocar a mis hijos ni vas a hablar mal de mis hijos. Conmigo te agarras ahorita mismo. No. Aquí es de enfrentarse con el diablo. ¿Me está entendiendo? Vecina con vecina se quiere pelear. Dice el canto. Y usted ya se sabe en el resto de la canción. Y es una hermana. La voy a agarrar del pelo y la voy a arrastrar. Estas guerras no se ganan así peleando. Hermano, las guerras nuestras las ganamos a los pies de Jesucristo. Porque Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Qué bueno es entender entonces. Hay crisis en la familia, hay tormentas en las familias, hay necesidades, hay que hacer altar al Señor. Se han dejado los altares de edificar. Pero hay altares que deben de permanecer en nuestra familia. Debe de haber altar en nuestra casa. Al diablo se vence a través de la oración. Aquí no es peleando. Las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas que se levantan en contra de nosotros. Yo sí quisiera que entendiéramos que esto no es de pleito. Esto es de oración. Esto es de súplica. Porque su esposo no va a cambiar por más, perdónenme la palabra, por más brava que se ponga usted. No va a cambiar porque usted se ponga brava. Tampoco va a cambiar porque usted se ponga a llorar. Porque normalmente la mujer tiene esos dos efectos. O lloran o se ponen bravas. ¿Ya me entendió? Pero no va a cambiar por eso.
Dios tiene que hacer algo. Como lo hizo en los pueblos vecinos, cayó el terror de Dios en ellos. Así que Dios puede también obrar en el corazón de ese hombre, obrar en el corazón de ese hijo. Pero se necesita de mujeres también que sepan hacer altar. Mientras ese hombre está durmiendo y sus hijos están durmiendo, usted está velando. En la mañana se levanta de mañana. Como esa mujer sabia que dice que se levanta y da ración a sus criadas. Usted se levanta a hacerle un altar a Dios. Señor, aquí estoy de rodillas. Mira a mi esposo, Señor. Él está duro, pero tú tienes capacidad de enamorar el corazón de él. Señor, si tú me lo diste por esposo, yo te lo doy por hijo. Señor, si tú lo pusiste por padre de mis hijos, yo te lo doy a ti para que sea tu siervo. Solamente un trato, Señor, yo te lo entrego y tú lo recibes. Amén. Y se necesita de hombres y de mujeres con responsabilidad por la casa, por la familia. Así que es importante entender que se requiere de medidas importantes ante las crisis. Esas crisis en Dios tienen respuesta. La comida la provee Dios. El pan nuestro de cada día. Y a veces falta es porque usted no ora. Pero él dijo, pidan y se les dará. Pero también se necesita entonces fe. Y la fe es que yo sí voy a hacer eso. El pastor dijo que es con oración. Yo me arrodillo y oro. Y Dios que tiene poder, y Dios que es fiel, y Dios que respalda su palabra, Él responde siempre a la oración. Porque Dios no rechaza oración, dice el cantante. Cuando alguien con corazón sincero lo busca. Cuando alguien lleva lágrimas en su ofrenda. Cuando alguien tiene sacrificio en su altar. Cuando alguien le presenta a Dios verdaderamente una responsabilidad y pelea por los suyos delante de Dios. Hermano, la mujer sirofenicia se postró a los pies de Jesús y le dijo, Señor, yo vengo a ti, tengo una hija enferma. Y el Señor le respondió, no es lícito darle el pan de los hijos a los perros. En otras palabras, el Señor la trató de perra. Así es, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque resulta que el hombre sin Dios es considerado así. Y ellos pertenecían a ese grupo, al grupo de los gentiles, al grupo de los perdidos, al grupo que no tenían relación con Dios. Pero esa mujer tuvo fe y le dijo, Señor, pero los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su amo. Y cuando Jesús oyó esas palabras, Jesús fue movido. Porque dijo, mujer, grande es tu fe. Hágase como has pedido. Hágase como has dicho. Bendito sea el Señor. Dios tiene para responder nuestras necesidades, pero se requiere de mujeres que sean capaces de arrodillarse ante Jesús. ¿Me están entendiendo? Las bendiciones de nuestra casa dependen de la oración. Y es lo que menos hacen. De verdad. La salvación de su esposo, la salvación de sus hijos, la salvación de su esposa, depende de la oración, del altar que usted tiene. Dependen de la relación que yo hago con Dios. Porque el que salva es Dios. El que redime es Dios. El que bendice es Dios. El que da las cosas en abundancia es Dios. Así que Dios es el que puede hacer lo que yo no puedo hacer. Porque Él sí lo puede todo. Y yo solo lo puedo en Él. Pero separados de mí, nada podéis hacer. Así que no se puede sin Él. Amén, hermanos. Aquí no es hacer como hacen los inconversos. Miran el cielo para ver si va a llover. ¿Verdad? Y dice la Biblia, el que mira el cielo no sembrará. ¿Y por qué no siembran? Porque dice, no, es que no se ve lluvia todavía.
Estamos en un tiempo seco. No va a llover. Pero el hombre de Dios mira diferente. Le dice al siervo, mira el horizonte. Y aquel dice, yo no veo nada. Porque el problema es la visión como tenga usted, que mira. Y se vuelve a mirar y dijo, no veo nada. Y, hombre, esto está raro. Yo lo veo, pero él no mira. Y se vuelve a mirar y dijo, no miro nada. Y lo mandó 6 veces. Vuelve a mirar y dijo, no miro nada. Pero de tanto y dijo, pues, en realidad yo estoy aquí mirando, es como una nube, como la palma de una mano de hombre. ¿Qué tan grande puede ser la palma de una mano de hombre en el cielo, hermano? Usted miraría un pájaro allá en las nubes desde aquí. Pero la palma de la mano de un hombre es pequeña en las nubes. Y él dijo, miro una nube como la palma de la mano de un hombre. Y el que tenía la visión dijo, corre. Dile al rey que viene un aguacero, que esto le truena, hermano. Viene una tremenda bendición porque acabas de mirar tú el cielo y viste que hay promesas de Dios. Aleluya. Aquí se trata de mirar por la fe. Aquí nosotros no miramos el cielo para ver qué trae. Aquí miramos al que puede hacer grandes proezas, al que prometió. Y él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin. Así que su hogar no está solo. Sus hijos no están solos. Su esposo no está solo. Acompáñelo. Y seguramente físicamente no podrá ir. Pero mándelo orado. Señor, en esta mañana te pongo ese hombre en tus manos. Dale tu gracia, Señor. Hoy sale al trabajo. Que todo el día mientras trabaje medite que tú eres bueno, Señor. Que tú lo amas. Crúzate en el camino, manda ángeles alrededor de él, personas, Señor, que lo ayuden. Y desde allá estamos orando y Dios está intercediendo porque hay alguien que está haciendo altar. Claro que si usted se acuesta a dormir y nos volvemos perezosos y no luchamos por los nuestros, vamos a tener situaciones. Y el problema no es que los hijos suyos no sean de Dios, sí lo son. Su casa es de Dios, su familia es de Dios. Sí, pero yo no hago lo que debo de hacer. Jacob era un hombre de Dios bajo promesa. Los hijos de Jacob eran los hijos del siervo de Dios. Pero estaban ahora al borde de una dificultad y en el peligro. No me los matarán. Pero el padre tomó la responsabilidad y dijo, bueno, vamos a arreglar la casa. Van a sacarme todos los dioses que no sirven. Perdonen, todo eso es basura. Sáquenlo. Vamos a quitar lo que estorba para que la presencia de Dios venga con nosotros. Porque hay cosas que hay que quitar. Y esas cosas a veces no son ni físicas. Muchas de ellas son mentales. Y tenemos ahí paradigmas y dificultades que no nos dejan avanzar. Pero se necesita, querido hermano, querida hermana, sobreponernos. Hay que romper todos esos paradigmas, esas dificultades. Ay, no, hermano, es que a mí me da pena. Y yo ni sé orar, hermano. Usted no sabe orar. Ninguno sabe orar. Y tan fácil que es. Y los discípulos dicen, Señor, enséñanos a orar. Juan le enseñó a sus discípulos. Y tú no nos has hecho eso, enséñanos. Y Jesús les dijo, cuando oren, digan así. ¿Cómo es? Si fueron a la iglesia católica, ya lo enseñan. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, como se hace en el cielo, se haga en la tierra. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Sencillo, ¿verdad? Es que pedirle a Dios no es tan difícil. El problema es que hay dificultades que nos afectan porque son emocionales. Hay dificultades emocionales que no nos dejan avanzar. Hermano, a mí sí me gusta lo de Dios, pero es que a mí que no me pasen a decir nada, hermano, porque yo no sé qué decir.
Diga gracias, Señor. ¿Es fácil o no es fácil? Doy gracias a Dios por lo bueno que ha sido. Amén. ¿Listo? Ya dije algo. ¿Me estás entendiendo, hermano? Y eso habla más que 1000 palabras. Porque ser agradecido es muy bonito. Presentemos a Dios nuestra familia, nuestra casa, nuestros hogares, nuestros matrimonios. Preséntele a Dios a su esposo, a sus hijos. Preséntele a Dios a su esposa y sus hijos. Presentemos nuestros hogares ante Dios. Oremos. Y le aseguro que Dios tiene respuesta para todas las peticiones. A veces escasea el pan en su casa porque usted no pide. Y el texto es claro. Dice, ustedes no reciben porque no piden. Pero pidan y se les dará. ¿Será difícil eso? Hágame la prueba usted a mí y verá que yo así le pido. Pastor, si necesita algo, pídame. Y hermano, y uno con tantas necesidades. Bueno, la hermana me dijo que le dijera, hermana, mire que necesitamos. A ver si usted nos puede ayudar como usted dijo. ¿Ya? ¿Tan difícil será eso? Ay, no, hermano, es que a mí me da pena. ¿Pena de qué, hermano? Si la misma persona me dijo que le pidiera. ¿Me está entendiendo? Y yo le aseguro que Dios no es tacaño. La Biblia dice que Dios es generoso, que es bueno, que es rico en misericordia, que hace misericordia a millares. Usted no será la excepción de la misericordia de Dios. Su casa, su familia no será la excepción. A mí me da tristeza porque muchos hermanos o muchas hermanas, sus hogares no los pueden salvar. ¿Sabe por qué? Porque no hacen lo que hay que hacer. Oren ahí en el silencio. Pero hay que enfrentarnos. Porque su esposo seguramente lo tiene el diablo amarrado. ¿Me entendió? Seguramente hay pecados escondidos en su mente y necesita una liberación. ¿Y cómo la vamos a hacer? Orando con eficacia. La oración eficaz del justo puede mucho. Me presento ante Dios como una ofrenda. Señor, aquí está mi vida. Úsame para liberar a mi esposo. Úsame para liberar a mis hijos. Voy a levantarme de mañana, de madrugada, como dice el canto, de mañana oirás mi voz. Voy a levantarme y voy a pedirte por él, Señor. Voy a reprender todo pensamiento, Señor, que esté en contra de tu voluntad. Todo aquello que tenga atado al esposo, a los hijos, Señor, yo reprendo. Yo declaro por la fe que mi esposo, mis hijos van a ir a la iglesia. Yo los veo allá. Pero es que esto es crear una vida de fe. El problema a veces es que hay mucho conformismo. Hay gente que es pobre y se conforma con ser pobre. ¿Me está entendiendo? Y piensan que Dios es, no, y como Dios nos castigó a nosotros que fuéramos pobres toda la vida. Así no es. Dios es bueno. Más de lo que usted cree, Dios es bueno. Pero a Dios sí toca hablarle, Señor, ayúdame. Enséñame qué debo hacer. Dame las ideas, Señor. Dame la sabiduría. Provéeme un medio, provéeme una forma, Señor, de sacar adelante mi familia. Y Dios es capaz de proveerlos todo, hermano, y de darnos las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Pero se necesita sobreponerse a esas crisis, porque sí las hay. Todos pasamos por crisis. Y voy concluyendo aquí. Tengo mucho que decir, pero el tiempo es enemigo de todos. Miren, necesitamos enfrentarnos ante ese yo que nos afecta. Porque hay guerras que se ganan perdiendo. ¿Ya? Y una de las guerras que uno gana perdiendo es dándole la razón a la esposa.
Tener razón, amor. ¿Quiere dormir tranquilo? Dele la razón. Eso es sabiduría. ¿Me está entendiendo? Eso es sabiduría. Primero que todo, porque en el pleito no va a entender ni el uno ni el otro. Y si pelean, antes se hacen daño con palabras. Uno de varón, cuando ya va madurando a mis años, aprende a callar. Se le revolvió la esposa, hermano. Está revuelta por todo. Y los hijos le hacen allá por el lado, esto está bravo aquí. Y uno se hace el bobo. Sí, porque enfrentarse a eso es pelear. Yo le pregunté, ¿qué gana usted con pelear con su esposa? ¿Verdad? No gana nada. Eso es más bien darle lugar al diablo. Convivir en familia, convivir en hogar, convivir en un matrimonio, se requiere de sabiduría. Y el texto es claro, dice, maridos, vivan con ella sabiamente. Es decir, sean sabios. ¿Qué cree usted que significa eso? No se la compliquen. Llévensela al suave. Hermano, porque esto no es fácil. Esto no es fácil. Formar un hogar como el que tenemos nosotros no es fácil. Yo tengo casi 25 años de estar junto con mi esposa. Y imagina todas las que hemos pasado. Sí. Y imagina cuántas veces hay que callarse uno. ¿Verdad? ¿Cuántas veces hay que darle la razón? Muchas. Pero de todas maneras, los hogares se construyen porque estamos construyendo una casa, una familia. El enemigo cuenta con que usted pelee. ¿Oyó? El enemigo planifica. No mira que a Job le mató los 10 hijos el diablo. ¿Se acuerdan? Le mató las vacas, los camellos, las ovejas. Le quemó las casas, le mató todo y le dejó la esposa. ¿Cómo la ve? Sí. Le acabó con todo, pero le dejó la esposa. ¿Y sabe para qué se la dejaba? Para complicarle la vida. Es un chiste, es una broma. Pero de lo complicado, Dios hace cosas maravillosas. Dígale que está a su lado, de lo complicado Dios hace cosas bonitas. Porque resulta que cuando Job está en todo su quebranto, en su dolor, en su luto, porque está de luto de 10 hijos muertos, hermano. De todo su trabajo, de toda su vida destruido, acabado. Y entonces Job dice unas palabras: desnudo vine del vientre de mi madre y desnudo volvería allá. Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová. Y dice la esposa: oiga todavía retienes tu integridad. Maldice a tu Dios, porque ella ya lo había dejado de ser Dios de ella. Maldice a tu Dios y muérete. Pero fíjense que Job responde y dice: ¿cómo suele la mujer fatua hablar? ¿Recibiremos bien de Dios y no mal? Con todo esto Job no pecó ni le atribuyó despropósito alguno. Pero lee usted la Biblia y dice la Biblia que Dios de esa mujer fatua le dio 10 hijos, más de los que había tenido 10. Le dio 10 más y eran los hombres más hermosos y las mujeres más lindas de sobre la tierra. Así es Dios de bueno.
Así que Dios nos ha dado familias especiales. Amén, hermanos. Dios nos ha dado familias especiales. No somos perfectos, no, pero tenemos un Dios que hace grandes proezas, que hace maravillas, que hace milagros, que hace cosas nuevas. Bendito sea el nombre de Jesús. Así ha hecho Dios. 10 hijos hermosos le dio Dios con la esposita que le dejó. Imagínense donde le hubiera matado a la esposa. Más complicado. Que tendría que hacer conquista de nuevo. Pero Dios le dio más familia. Y Dios le volvió a dar todo lo que había perdido. Los bienes se los multiplicó. Porque Dios es un Dios justo. Pero es que Job se mantuvo, hermano, delante de Dios. Job no se amargó el corazón para decir: este Dios a quien yo le sirvo es malo, no me ha dado nada. Antes, al contrario, lo adoró en la prueba. Aquí necesitamos nosotros es tener seguridad de que en Dios está la respuesta de todas nuestras necesidades. Claman los justos, Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Mirad y ve que Jehová es bueno. Dichoso el hombre que confía en él, dice el Salmo 34. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que esperan en Jehová no tendrán falta de ningún bien. Hermano, hay que tener la esperanza en Dios. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Hermano, Dios sabe librar a los que le son fieles. A Jacob lo libró de todo ese dolor. Su hogar, su familia es una bendición. No deje de buscar de Dios. No le entregue a sus hijos al mal, ni deje a su esposo en manos del maligno. No deje su familia, hermano, a la deriva. Es que yo ya le dije, este hombre es duro. Este hombre es duro. No, no es que es duro, es que su corazón está atado y necesita de alguien que lo ayude. ¿Y quién más está cercano para ayudarle sino usted? Que convive, que duerme con él. ¿Me están entendiendo, hermanos? Pero hay que pagar un precio por todo lo que se quiere. ¿Quiere un hombre nuevo? Oración y súplica. ¿Quiere una familia bendecida? Oración y súplica. ¿Quiere trabajo? Oración y súplica. ¿Me está entendiendo? ¿Quiere paz en su casa? Oración y súplica. La respuesta, ahí está el altar. Ahí es donde se consiguen las bendiciones de rodillas delante de Dios. Así que le quiero dejar esta palabra. Voy a invitarlo a estar en pie. Que Dios nos bendiga, nos ayude. Hermanos, hermanas, luche por su hogar. Vuélvase una mujer sabia cada día. Dígale: Señor, dame sabiduría. Yo amo a mi esposo, amo a mis hijos. Enséñame, Señor, cómo hacer para que ellos te sirvan.